Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, para una bendición especial para cada uno de ustedes y sus familias, para que el Señor pues acoja todas sus necesidades espirituales y temporales, pero sobre todo pues que vamos forjando eso que pretende este escenario diario de la semilla agustiniana, que es sembrarnos en la interioridad, sembrarnos en esa capacidad de hacer lectura desde el corazón, por lo tanto de saber, aún en medio de las convulsiones, en medio de los afanes y fatigas, cómo tener esos recursos interiores para hacer lectura de fe de nuestra realidad. Y siempre pues ponemos en esa presencia de Dios, que es la fuente de la paz, pues esa búsqueda de la serenidad y de la pausa en nuestro corazón, para saber pues descubrir ahí en el corazón esa presencia de Jesús, como en la barca cuando los discípulos iban en medio de la tormenta, que sentían que se hundían. Cómo descubrir a Dios presente en medio de la tormenta, ¿no? Y sé que en nuestro mundo, en la familia, en la pareja, en muchos escenarios, vivimos la tormenta. Cómo vivir la paz en la tormenta, cómo encontrarnos con Jesús como aquel que calma la tempestad, que calma la tormenta de nuestra vida. Y sabemos pues que no es fácil, porque normalmente en el miedo, en la inestabilidad, en la inseguridad, en tantas cosas que nos generan crisis y que nos generan desajustes, pues sentimos más que la presencia, tenemos la sensación del hundimiento, ¿no? Pidámosle pues al Señor que sea Él nuestra fuerza interior. Bien, hoy tenemos una semilla agustiniana muy interesante. Es un Agustín eminentemente pastor, un Agustín que entiende. Muy buenos días, mi querida Eva Abad Jaime. Qué bueno verte por acá, por este escenario. Un escenario muy interesante del Agustín pastor, del Agustín que trata de escudriñar esa riqueza inconmensurable del Evangelio, y en esta reflexión pues nos va a hablar un poco sobre los tres muertos resucitados por el Señor. Esto es bien interesante por la relación que él establece con estos tres muertes como tres formas de muertes en nuestra vida cristiana, ¿no? Es bien interesante, vamos a escucharlo. Y yo estoy seguro que vamos a sacar grandes, pero grandes enseñanzas de este modo, como Agustín se adentra en el sentido de la resurrección y de la vida. Jesús es el Señor de la vida. En Él está la verdadera vida, y por eso en Él debemos saber leer ese acontecimiento. Entonces vamos a ver qué nos dice Agustín hoy en este bello texto. Miren. Dice Agustín: en los tres muertos resucitados por el Señor puedes descubrir en imagen los tres posibles casos de tu propia muerte. Fíjate qué interesante. En los tres casos de muertes puedes encontrar los tres posibles casos de tu propia muerte, tres modos de morir concreto, ¿no? Primero dice: resucitó a la hija del jefe de la sinagoga cuando aún se encontraba en su casa. Bien interesante. Resucitó a la hija del jefe de la sinagoga cuando aún se encontraba en su casa. Volvió a la vida al hijo de la viuda de Naín cuando lo llevaban de camino al cementerio, e hizo revivir a Lázaro tras 4 días de estancia en el sepulcro. Fíjense que son esas tres muertes. La hija del jefe de la sinagoga cuando aún se encontraba en casa. La viuda de Naín cuando iba ya camino a enterrar su hijo. Y la de Lázaro después de 4 días de estar ya enterrado en el sepulcro. Vamos a escuchar entonces cómo aplica Agustín estas tres formas de muerte a las tres posibles formas de muerte en nosotros, ¿no?
Y por supuesto que sí, Sonia. A ese gordo Andrés lo recuerdo siempre y era mi ahijado. Lo aprecio y lo quiero bastante y claro que voy a recordar su vida. Bueno, da como prosigue Agustín. Dice Agustín, a veces pecas solo de pensamiento, deleitándote advertidamente en el mal. A veces pecas solo de pensamiento, deleitándote advertidamente en el mal. El consentimiento te produce la muerte. Bien interesante. Cuando consientes deleitándote en ese mal, dice, el consentimiento te produce la muerte, pero una muerte latente. O sea, el mal pensamiento no ha salido aún de tu propia casa. Esto es bien interesante. Estás muerto, pero tu muerte es oculta en tu propia casa, en tu propio interior. Concebiste tu pecado, concebiste tu mal solo en tu mente. Entonces estás en una muerte oculta dentro de tu propia casa interior, dice Agustín. Miren qué interesante, ¿no? Si además de consentir el mal, continúa Agustín, has puesto por obra la maldad, puede decirse que has sacado al muerto fuera de casa y lo has llevado contigo de camino al cementerio, como llevaban al hijo de la viuda. Entonces, fíjense qué interesante. Dice, si además de haber pensado y de haberlo tenido dentro, consentiste en el mal y lo has puesto por obra, has puesto por obra la maldad, o sea, has materializado ese mal pensamiento, has hecho una mala obra, puede decirse que has sacado el muerto de la casa y eres como la viuda que lleva su muerto al cementerio, ¿no? También el Señor resucitó a este muerto y se lo devolvió con vida a su madre. Si has pecado, arrepiéntete, dice Agustín. El Señor te resucitará y te devolverá a los cuidados de tu madre, la iglesia. Está llamando precisamente al sacramento de la reconciliación. Que no solamente pensamos a veces y nos quedamos en el mal de pensamiento, sino que a veces pues, lo ponemos por obra y nos ponemos en esa obra de la maldad que puede decirse que ha sacado el muerto, es el pecado, el mal, ha sacado ese muerto a la luz y vas camino al cementerio, vas camino a la sepultura, ¿no? Esto es bien interesante. Pero nos dice que el Señor, aún así, si te arrepientes, te resucitará y te devolverá a los cuidados de la iglesia. O sea, cuando reconocer verdaderamente, ¿no? El tercer resucitado fue Lázaro. Esto es muy interesante, miren. No solo estaba muerto y fuera de su casa, sino enterrado. Como quien no solo peca, sino que ya está sepultado en el propio pecado bajo la losa de la mala costumbre. Fíjense ustedes, no solamente ha pensado, lo ha hecho reiterativamente una y otra vez. Entonces, ese muerto ha causado mucha muerte. Esa muerte lo ha venido destruyendo. Ese muerto lo ha sepultado en su propio pecado bajo la losa de la mala costumbre. O sea, a veces nos pasa esto, ¿no? Entonces, quien está así enterrado, bien puede decirse que despide mal olor, porque empieza a tener mala fama, es como un olor pestilente. Qué interesante esto, ¿no? Ver un poco el modo como progresa el progreso del mal de pronto de nosotros. Primero, como en un mal pensamiento, se queda esa muerte allí dentro de nosotros. De pronto se queda en esa lucha. Esa puede ser otra semilla en la que encontramos el espíritu luchando en nosotros contra nosotros mismos, que es lo que nos va a decir Agustín a continuación. Entonces, fíjese, en una primera parte nos encontramos con el pecado, con ese pensamiento, con ese deseo de obrar el mal, con ese muerto, ya lo tenemos en la casa.
lo tenemos dentro, ¿no? Como el del jefe de la sinagoga que tenía, que Jesús la resucitó estando en la casa. Entonces Jesús cura también el pensamiento cuando está desde dentro. Pero hemos avanzado, no solamente lo hemos pensado, sino que lo materializamos, lo hicimos. Entonces ese muerto ya está hacia afuera, ese muerto ya está causando mal. Y el otro no solamente eso, sino que se volvió costumbre. Se volvió costumbre, qué interesante. Se volvió costumbre y eso es bien interesante porque ya expide mal olor, hay mala fama, ya se está en la situación del deterioro de la propia vida. Entonces fíjense el Agustín cómo toma los tres, pero él dice, el Señor te resucita en los tres casos, sea en el pensamiento, sea cuando has comenzado a salir de ti ese mal, o sea cuando ya está en el sepulcro y tiene mal olor, como quiera que sea, Él es el Señor de la vida, Él te resucita, Él te da nueva vida, Él te hace una nueva criatura. Entonces, esto es bien interesante. Entonces miren, y termino la reflexión con otro texto de Agustín. El anterior era tomado del comentario al Evangelio de Juan 49, y ahora vamos en el sermón 128. Como dice Agustín, ese mal que acontece dentro de nosotros, bien interesante. Cuando el apóstol dice que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne, no pienses que se refiere solo al espíritu del hombre. Esto es bien interesante. Es el espíritu de Dios que lucha en ti, contra todo aquello que estando en ti está contra ti. Lo que decíamos ahora, sea el mal pensamiento, sea el comienzo de la mala acción, o sea la mala costumbre ya arraigada. O sea, en Dios, el Espíritu de Dios que lucha en ti, contra todo lo que está deteriorándote a ti. Entonces, por no querer someterte al Señor, caíste y te rompiste. Fíjense cómo lo dice Agustín. Agustín dice que al no querer estar en la comunión, en la unidad, pues entonces comenzamos a obrar el mal que a veces no queremos, la mayoría de las veces no lo queremos, pero dice que el Espíritu de Dios nos asiste para luchar Él en nosotros contra nuestras propias debilidades. Entonces dice él, te rompiste como se rompe un vaso de cristal que se desprende de la mano y cae al suelo. Un vaso que cayó y se volvió 1000 pedazos. Y roto en 1000 pedazos, lo dice él, tú mismo eres enemigo de ti mismo. O sea, cuando hemos dejado arraigar el mal en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando no tenemos el orden en nuestra existencia y nos deterioramos y al mismo tiempo deterioramos a los demás, nos convertimos en enemigos de nosotros mismos y en un mal para los demás. Entonces termina Agustín recomendando, recógete pues y recompón tu unidad. O sea, recógete pues y reflexiona, recapacita, entra en ti mismo, encomiéndate, busca la ayuda respectiva para recuperar tu unidad. Procura, finaliza Agustín diciendo, que nada tuyo esté contra ti y lograrás la estabilidad integral. Ojo, que nada tuyo esté contra ti. Que nada tuyo esté contra ti. Nos encontramos, dice Agustín, en una constante guerra civil. Desde dentro, enemistados por muchos aspectos de la vida, es al estar divididos, al estar como rotos, pues no estamos unidos, no estamos en reconciliación, no estamos en paz, estamos siempre en disputa. Pidámosle pues a Dios que Él sea nuestra paz en nuestra búsqueda interior, en medio de nuestras luchas, pues que todos tenemos alguna lucha en la que estamos permanentemente abocados. Démosle gracias a Dios pues por esta semilla del día de hoy. Y claro que sí, hoy vamos a pedir por mi gran amigo Andrés en el día de su cumpleaños, por Andrés Cruz Morales, que el Señor pues bendiga a esta querida familia Morales. Saludo para Adolfo, para Martina, para Lady de Bisbal, un gran abrazo, una gran bendición
para esta querida familia, para María de la Rosa y para todos los que a lo largo del día pues se conectan con nuestra semilla agustiniana. Un gran abrazo, una gran bendición y que sigamos progresando pues en este camino de la interioridad, aunque a veces pues nos cueste bastante. Dios los bendiga, la Virgen los guarde.